Finalmente conseguimos poner al botón del canino del lado izquierdo ya expuesto y empezamos a trabajar en la colocación del canino hacia el reborde del brazo. Repito que los vectores de fuerza que se utilizaron en la tracción de este canino fueron muy poco adecuados, fueron muy infelices y el material que se utilizó muy malo. Por tanto, aquí puedo decir sin ninguna vergüenza que el problema del canino 23 fue un problema del operador. Los vectores de fuerza que utilicé no eran los adecuados, los materiales que utilicé no eran los adecuados y por lo tanto la atracción de ese canino se transformó en un trabajo largo, pesado y felizmente tuvimos la colaboración de la paciente espectacular que siempre estuvo con muy buena disposición. Intentando ella casi animarnos a nosotros a que continuásemos con este trabajo. Finalmente, habían pasado 3 o 4 años, la paciente terminaba la facultad y nosotros todavía teníamos espacios en la arcada inferior y el canino sin conseguir llevarlo al reborde alveolar. Luego vamos a ver las fechas. Observen que me parece que la fotografía inicial era del año 92 y ya estoy en el año 95. Por lo tanto, estas imágenes corresponden a 3 años después de iniciado el tratamiento de ortodoncia, donde la arcada inferior, las piezas de los incisivos inferiores están sometidos a un esfuerzo permanente, a unas fuerzas que estoy generando con el arco DKL para la pérdida de anclaje, por lo tanto esa unidad de anclaje frágil, delicada, está siendo sometida a un trabajo inmenso por tiempo muy prolongado y por lo tanto podría tener cualquier tipo de lesión a nivel periapical o podría tener cualquier tipo de lesión a nivel de los rebordes alveolares. Felizmente, la radiografía, el control radiológico nos garantizó que la calidad de los rebordes alveolares estaba bastante bien. Esta es una radiografía todavía cuando recién erupcionó uno de los caninos para verificar que el otro canino ya estaba con una angulación más o menos favorable y aquí teníamos las extracciones de los molares temporales. Finalmente pusimos un doble arco. Vimos la luz después de tantos años de trabajo. Tuvimos un rapto de inteligencia impresionante. Pusimos un doble arco, un arco de acero con muelles, un arco leve, superelástico para la tracción del canino y tuvimos que recolocar un expansor porque esta manipulación que habíamos hecho de tracción del canino de alguna manera había generado una recidiva del problema transversal de la arcada superior. Terminamos de cerrar los espacios inferiores, la mesialización de los sextos y la mesialización de los séptimos. Ya estamos en el año 96. La fotografía inicial era del 92. Cuando miro el caso, me duele todavía todo ese tiempo de trabajo. Observen, conseguimos entrar a la línea media, conseguimos de alguna manera recuperar algo los torques de la arcada inferior, hemos cerrado el espacio de los molares temporales completamente. Tenemos un arco de acero superior rectangular con muelle y un arco de 0,14 para la tracción del canino y tenemos un expansor para el control nuevamente del problema transversal. Finalmente, el canino apareció, finalmente pudimos colocarle un bracket al canino, pero estoy hablando del año 97. Observen, aquí está la fecha del tratamiento, observen la época universitaria de esta paciente. Toda la fotografía de la universidad con bracket, todos los bailes, todas las juergas, todos los exámenes, todos los novios que tuvo esta paciente, la conocieron con bracket. ¿Vale? ¡Qué drama! Y luego hemos terminado de cerrar el espacio, hemos terminado de cerrar el espacio superior,
Hemos recontrolado la arcada inferior. Tenemos un final de ajuste de la parte inferior con algunos muelles ligeros. Pusimos una barra batida para el control de los torques de la arcada, de la parte posterior de la arcada superior. Utilizamos todo tipo de elementos. Esto me parece más fruto de la desesperación que de un plan de tratamiento racional hasta que terminamos el tratamiento de ortodoncia. ¿A qué los he hecho sufrir? Seguramente todos los que estáis del otro lado estaréis moviendo la cabeza como diciendo esto no se puede hacer. Por supuesto que no se puede hacer. Esta fotografía es del año 98. ¿De acuerdo? Es decir, 6 años después de la primera fotografía. Menos mal que no hice un máster, porque si no habría estado todavía con aparatos en la universidad. Finalmente tuvimos las repercusiones estéticas que nosotros sabíamos que podían acontecer. El biotipo facial del paciente, braqui, observenle la cara, muy braqui la paciente. Tengo la sensación de un aspecto más cuadrado, de un ángulo goniaco más, se manifiesta más el ángulo goniaco. Tenemos una cara bonita, de todas maneras, unos tejidos blandos muy bonitos, un labio muy relajado, pero con un aspecto de una retrusión impresionante. Obviamente, digo que me gustaba mucho más la paciente antes del tratamiento de ortodoncia. No tengo ningún inconveniente en decir que este tratamiento de ortodoncia, desde el punto de vista estético, es un auténtico fracaso. Este tratamiento de ortodoncia fue un drama desde el punto de vista de la ejecución. Nunca debimos habernos planteado la extracción de los temporales y el cierre del espacio, porque iba a haber un cierre del eje facial, una proyección del pogonio, la reducción de los incisivos me iba a provocar un hundimiento del perfil, pero acentuado por la proyección del pogonio todavía iba a quedar con un perfil más infeliz, más retruido. Afortunadamente la paciente, con una actitud espectacular, siempre colaboró en el tratamiento de ortodoncia, terminó encantada de la situación, de haber hecho un esfuerzo de ella y un esfuerzo de nosotros por el tratamiento, por cerrarle los espacios, por tener una buena relación de Berget y de Orbay. Aquí tenemos el control radiológico post-tratamiento y las cefalometrías, por supuesto, después del cierre del espacio. Por supuesto, tuvimos una repercusión a nivel del incisivo inferior, quedó 2,7 milímetros por detrás del plano pogonio, muy retruido, ¿vale? Y esto tuvo su repercusión en los tejidos blandos. Aquí tenemos una comparación. Cuando empezó el tratamiento, la paciente tenía menos 0,7, estaba casi 1 milímetro por detrás del plano pogonio, y cuando terminó, estaba casi 3 milímetros por detrás del plano pogonio. Por lo tanto, se retruyeron 2 milímetros del incisivo inferior, se retruyeron 2 milímetros en la pérdida de anclaje. Hicimos una pérdida de anclaje significativa, importante, cerramos un espacio inmenso de molar temporal que además era grande, lo cerramos en el 100%, pero nos dio mucho trabajo. Esto es lo que yo considero un trabajo no viable, un trabajo que no produce ninguna satisfacción, un trabajo inmenso con una colaboración espectacular del paciente, un trabajo interminable para tener un resultado de estas características. Me interesa entonces que hablemos sobre el biotipo facial del paciente. El paciente era braquiofacial, una potencia muscular, una implantación de las piezas dentro del reborde alveolar que dificultaba la mesialización. Sin embargo, conseguimos cerrar el espacio a costa de una reducción de los incisivos. Terminamos con una buena relación de Berget, terminamos con una buena relación de Orbay, terminamos con el eje facial un poco más cerrado, terminamos con el perfil más hundido. Siguiendo el protocolo de trabajo, hicimos luego la confección de un posicionador natológico que ya les he dicho en otras oportunidades, que ya no utilizamos más este tipo de aparato, usamos un setup virtual para confeccionar algunas férulas para los movimientos finales del tratamiento de ortodoncia, asentar la oclusión.
y finalmente a los 6 meses hacer el ajuste oclusal para poder encajar la oclusión del paciente y mantenerlo estable sin ningún tipo de contención. Y esto fue lo que hicimos con esta paciente. Pusimos el posicionador elástico, lo utilizó durante 6 meses, hicimos un montaje en articulador, un ajuste oclusal para tener una buena relación, una buena distribución de la fuerza de la oclusión en la boca del paciente. Y lo terminamos con una buena relación de Berget, una buena relación de Orbay, con una guía incisiva y una guía canina muy buena, de muy buena calidad, muy funcionales. Ahora, como podéis ver, la paciente de la izquierda casi parece dolica. La paciente de la izquierda tiene una cara fina, una cara larga, unos tejidos blandos muy bonitos, unos labios muy bonitos, una buena armonía en sentido frontal. En cambio, la cara del paciente terminado se visualiza a simple vista que es una paciente muy braqui, cierre del eje facial, donde se acentúa la cara corta, se manifiestan más los ángulos coniacos, está una cara un poquito más cuadrada y por supuesto tenemos la repercusión a nivel del perfil. Me gustaba muchísimo la paciente antes del tratamiento de ortodoncia. Por supuesto, la paciente cuando inició el tratamiento de ortodoncia tenía unas condiciones oclusales críticas, tenía mordida cruzada, tenía presencia de molares temporales, caninos temporales, tenía canino retenido, tenía apiñamiento dentario, giroversiones, tenía una serie de cosas, pero el tratamiento de ortodoncia fue mal manipulado desde el punto de vista mecánico, lo cual generó un tratamiento extremadamente largo y por lo tanto difícil, afortunadamente con muy buena actitud de parte de la paciente. Casi todos los pacientes, la mayoría de los pacientes, vienen a control permanentemente. Esta paciente tengo controles a largo plazo y aquí tengo un control 7 años después de haber retirado la paratología. ¿Vale? Tenemos exactamente el mismo aspecto de cuando terminamos el tratamiento de ortodoncia. Muy simpática, muy bonita, muy colaboradora, muy buena actitud. El caso terminado 7 años después, no lleva ningún tipo de contención. Por supuesto, hay la aparición de algún diastema, de algún espacio, ¿vale? No hubo una estabilidad total, sin embargo no hay apiñamiento dentario. Esto es un control de 7 años después, por lo tanto, y sin ningún tipo de contención, por lo tanto, considero que desde el punto de vista de la estabilidad del tratamiento es bastante buena, a pesar de estar bastante infeliz con el resultado cosmético de mi tratamiento. Yo quería, en este caso, presentarles casos con dificultad, les voy a traer en otra ocasión otros casos con mucha dificultad, no solamente casos donde tengamos un éxito rotundo, sino que también traer algunos casos que tienen muchas dificultades, incluso algún fracaso, para que entre todos nosotros podamos sacar de esta información, de esta experiencia, alguna crítica y adquirir a través de esa crítica pues alguna experiencia que nos permita mejorar nuestra relación con la profesión, nuestra relación con nuestra terapéutica, ofrecerle a nuestros pacientes un óptimo servicio desde el punto de vista de la salud, de la estética, de la estabilidad. De modo que he traído un caso doloroso. Espero que este caso les haya reportado alguna información y ahora me he puesto en el chat para que podamos conversar de alguna cosa, si tenéis alguna duda sobre este tema. Tenemos, por ejemplo, a Atanasio que me pregunta ¿qué tal un arco redondo 018, 020 con asa hacia vestibular? Sí, claro.
Por supuesto que podríamos haber colocado allí en ese, para la reacción, arco superelástico, deberíamos de haber trabajado con arco superelástico prácticamente desde el inicio. En cuanto hubiese sido posible la colocación de un doble arco, podríamos haber tenido entonces una energía provocada por el arco, una energía suave, ligera, permanente, que nos hubiese ayudado a la tracción. Pero no es, el problema no es la tracción desde la zona vestibular. El problema es el vector de la fuerza, ¿vale? Es decir, que la utilización de un cantilever que nos genere un vector de fuerza, una tracción directamente hacia el paladar, siempre genera un movimiento del canino mucho más rápido. Una vez que está erupcionado en la fase palatina, lo podemos llevar a la zona vestibular con mucha facilidad. La cuestión es que erupcione hacia el paladar y que se aleje de las raíces de los incisivos. De modo que la combinación cantilever y el uso de elásticos superelásticos podría habernos ayudado a solucionar el conflicto de la tracción del canino. Pero lo que comenta Atanasio, sí, también lo he usado para poder hacer la tracción con ese tipo de ojo de cerradura. ¿De acuerdo? Muy bien. Como podéis ver, hoy no traje ningún caso de estos muy bonitos, muy de congreso, sino que más bien un caso difícil, doloroso de recordar, siquiera, ¿vale? Bueno, estimados colegas, espero si alguien tiene algún tipo de consulta, estaré encantado de comentarlo. Y si no, pues ya sabéis que los invito para el próximo jueves, donde vamos a tener de invitado a Fernando Ferrero para que nos hable de la discrepancia de Bolton, el manejo de la discrepancia de Bolton. Y luego al jueves siguiente, invitado a Patricio Sotopaiva, que nos va a traer otro tema que seguramente será muy interesante. En cualquier caso, ya sabéis que podéis visitar también a través de YouTube el canal de OrthoQuick, donde tenemos el diferido, donde tenemos algunas charlas que están grabadas allí, que están a vuestra disposición para que la podáis revisar o descargar. Si no hay ninguna otra consulta, pues podríamos dar por terminada la charla. Lucía me dice que me agradece mi sensibilidad. La verdad, Lucía, es que desde el punto de vista de docente y desde el punto de vista de alumno, siempre me ha parecido interesante el enseñar dificultades o incluso enseñar fracasos, porque esto me ayuda a comprender la cuestión desde otra perspectiva. El presentar trabajos muy bonitos siempre genera en el auditorio una sensación de que hay algún misterio que yo no controlo y porque a mí no me sucede nada de lo que dice el profesor. En cambio, cuando notamos el trabajo de presentar este tipo de casos críticos, nos acercamos todos un poco más y sabemos que tenemos las mismas dificultades. Por tanto, les agradezco muchísimo la compañía, les invito para el próximo jueves. Espero que tengáis una buena semana, un buen fin de semana, que disfrutéis del verano los que estamos aquí en el norte y abrigaros los que estáis allí abajo en el sur. Un abrazo para todos, un placer como siempre y muchísimas gracias por la compañía. Hasta luego.